Muy buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Vamos a empezar en línea con la agenda que teníamos prevista. Le pido a nuestros invitados que participarán en la presentación de este estudio y la conferencia de prensa que suban al estrado, al podio, al presidium, para ser más exactos, para poder arrancar. Y mientras así lo hacen, yo voy a enfatizar en nombre de la iniciativa Vida Circular nuestro más profundo agradecimiento. Es un momento muy importante para la iniciativa porque después de un par de años de estar impulsando el conocimiento de la economía circular en principalmente plataformas digitales, se ha decidido dar un paso y llevar la promoción de este tipo de conocimiento a otros terrenos, entrar más en contacto y en comunicación con los consumidores, que por supuesto son parte fundamental, y con las empresas, con los organismos, con la academia, que son todos parte fundamental de esta cultura de la economía circular. Así es que es un gran gusto, es un honor. Como van a poder ver, y como dice una persona famosa hoy en día, no es por presumir, pero se ha logrado reunir a verdaderos especialistas y líderes en sus respectivos ramos. Y me voy a permitir presentarlos para que puedan confirmar que así es. En primera instancia, me permito presentar a la doctora Aletia Vázquez, especialista de la UAM Azcapotzalco. Doctora, muchas gracias, bienvenida. Sin duda, una de las especialistas más reconocidas en su ámbito a nivel nacional, y es un honor, un gusto contar con usted. Nos acompaña también Carlos Torres, él es director general de Alpla México. Carlos, bienvenido, muchas gracias. Está con nosotros, y los estoy presentando en el orden en que van a hablar, Marcelo Ortega, él es director general de Consulta Mitofsky. Marcelo, bienvenido, muchas gracias. Y también está Aldo Vergara, él es director de Asuntos Públicos de P&G. Aldo, muchas gracias. Y antes de arrancar y ceder la palabra, solo quisiera enfatizar un poco, perdón, no mencioné a Savo Tercero, él es un especialista también en economía circular, particularmente ha sido colaborador y es colaborador de la iniciativa Vida Circular y es quien de hecho nos va a platicar hoy de los hallazgos logrados por este estudio, este primer estudio, que esperamos que no sea el último, que haya muchos más, y ya en un momento él entrará en detalles y también nos platicará un poco más de qué es la iniciativa Vida Circular y nos dará algunos datos de lo que ha hecho en los últimos años, en los últimos 2 años. Yo solo enfatizo que se trata de informar, de generar conciencia, de educar en torno a este concepto que es economía circular y particularmente la economía circular del plástico. De ahí que recibió el apoyo desde un inicio de empresas como Alpla, que ha estado soportando de manera importante esta iniciativa, y ahora para el estudio particularmente con el apoyo de P&G. De tal forma que un agradecimiento, vemos que ya ha empezado a generar algo de curiosidad y de expectativa, así es que es un gusto para nosotros que así sea. Y bueno, pues sin más preámbulo, voy a pedirle precisamente a Carlos Torres, director general de Alpla México, que nos comparta una introducción antes de entrar en materia con el estudio. Muchas gracias. Hola a todos, buenos días. Saludo a todos mis compañeros de Alpla, de P&G, de la prensa, en particular saludo a la doctora Aletia Vázquez, investigadora de la UAM Azcapotzalco, Aldo Vergara, director de comunicaciones de asuntos públicos de P&G, y a Savo Tercero, especialista en vida circular. Es un honor realmente estar en este espacio en este momento, es un reto realmente para nosotros como compañía siempre tratar de elaborar estudios que hablen de hábitos de consumo, de reciclaje y cómo se maneja esto en nuestros mercados donde laboramos, particularmente en México. En Alpla estamos conscientes del impacto que generan los empaques en nuestra vida diaria en el planeta.
los envases de distintos plásticos permiten la vida segura, sostenible, accesible a los consumidores que estamos tocando con nuestros productos. Al otro lado, está un poco el reto de cómo disponer o valorar los empaques una vez usados por nuestros consumidores. Y este es el reto realmente que tenemos que enfrentar, cómo asegurar que una vez que los productos son utilizados por nuestros consumidores, cómo disponemos de ellos para evitar que tengan un mal uso y generan cierta contaminación o aversión hacia el medio ambiente. Como ejemplo, en ALPLA siempre estamos conscientes de esto. ALPLA a nivel global diariamente está produciendo empaques plásticos para el mercado global y toca diariamente a 3,000 millones de personas que día a día, a través de nuestros compañeros grandes de negocio, consumen los productos para los cuales nosotros fabricamos empaques. Entonces, con esta filosofía y conciencia de impacto en el medio ambiente, ALPLA siempre está invirtiendo y tiene como base la economía circular, que es la única forma en la cual hemos encontrado que le puedes dar viabilidad al uso de plásticos en la vida moderna para evitar un mal uso o disposición de los materiales. Y en particular la parte de reutilizar, reciclar, reducir y rediseñar es donde estamos enfocados. En particular el reciclaje es muy importante. Quiero decirles que ALPLA a nivel global hizo el compromiso de invertir anualmente desde el año 2020 hasta el 2025 50 millones de euros anuales en desarrollo para plantas y sistemas de reciclaje a nivel global. En particular para México hemos sido muy agradecidos con estas inversiones de ALPLA porque en México somos punta de lanza en reciclaje a nivel mundial y tenemos ya en funcionamiento 2 plantas de reciclaje desde el año 2005, una planta de PET en conjunto con nuestros socios Coca-Cola Company, FEMSA y ALPLA. Fuimos la primera planta o la primera compañía que hizo resina PET grado alimenticio en Latinoamérica. Así también el año 2021 inauguramos nuestra primera planta de reciclaje de polietileno de alta densidad en México con una capacidad de procesamiento de 30,000 toneladas de resina polietileno alta densidad al año. Y vamos a inaugurar nuestra próxima planta también en Tabasco en enero con nuestro socio Coca-Cola FEMSA para poder procesar 30,000 toneladas más de resina PET grado alimenticio para nuestro cliente Coca-Cola FEMSA. Pensando en esta situación, ALPLA siempre está apoyando la economía circular y cómo estamos apoyando a las comunidades a través de la creación de centros de acopio, centros de colección de los materiales que estamos generando, y es por eso que apoyamos la vida circular. Realmente tenemos que hablar de mitos que existen en contra del plástico y mostrar la realidad del plástico. El plástico es un material noble que ayuda a la vida moderna a poder desplazar productos de forma segura y sustentable, y tenemos que aprender juntos como industria, brand owners y consumidores, medios y sociedad en conjunto, cómo disponer y reutilizar los materiales plásticos para evitar que contaminen o se genere una mala aversión al plástico a nivel global. Está comprobado que el plástico es un material muy noble, se puede reciclar, diría yo, infinitamente, y es la base para la vida moderna. Derivado de esto, este estudio que hoy hemos apoyado en conjunto con P&G para entender los hábitos de consumo y reciclaje del mercado mexicano, nos va a servir mucho para entender al mercado, a los consumidores, y ayudar a nosotros como compañía, a nuestros socios como P&G para entender el mercado y ver cómo comunicarnos con los consumidores y apoyar siempre este esquema de vida circular. Quiero agradecer mucho a la agencia Mitofsky, a la doctora Letia, a Sabo Tercero por este estudio, y en particular a P&G, con lo cual ya tenemos mucho tiempo trabajando como socios, apoyando siempre la economía circular y la parte sustentable, y estoy seguro que vamos a seguir trabajando localmente y a nivel global en un futuro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Reitero, él es Carlos Torres, director general de ALPLA México, Centroamérica y el Caribe. Y a propósito de vida circular, sin duda es un concepto que cada vez más
permea, cada vez más se conoce, pero no podemos darnos por satisfechos y hay que asegurarnos de que todos estamos bajo el entendimiento de lo que es, lo que implica y el efecto que puede tener para el futuro de todos nosotros el concepto y la implementación de una economía circular. Y justo para hablar de ello es que está con nosotros la doctora Aletia Vázquez, como dije hace rato, una de las especialistas más reconocidas a nivel nacional en este rubro. Ella es especialista y doctora de la UAM Azcapotzalco y justo le vamos a pedir, doctora, adelante, tenemos una presentación. Sí, muchas gracias. Ay, no veo la presentación, va a ser un poco complicado. ¿No se puede proyectar en las televisiones? ¿No? Sí, me voy a pasar ya para... Sí, así está bien. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Agradezco antes que nada esta invitación de Vida Circular para participar en esta celebración, en este evento donde se va a dar a conocer un estudio muy relevante que creo yo es una contribución muy valiosa para entender el problema y para avanzar en su solución. Seguramente todos ustedes han oído hablar del término economía circular. Es algo que está ya en el discurso cotidiano, que oímos en las empresas, en los gobiernos, en la academia, que generalmente no ha llegado del todo a la población y es importante que tengamos claro qué es, por qué está ahí y qué implicaciones tiene. La que sigue, por favor. Nosotros estamos en un momento crítico en la vida de nuestro planeta, donde el consumo de recursos naturales se ha incrementado casi exponencialmente. En los últimos años, en las últimas décadas, hemos pasado de consumir 27,000 millones de toneladas de recursos naturales por año a prácticamente 92,000. Son cantidades masivas, compuestas de combustibles fósiles, de materiales áridos que se usan en la construcción, de biomasa y de metales, básicamente. Al mismo tiempo, la que sigue, por favor, ha aumentado de manera exponencial nuestra generación de residuos. No existe como tal una contabilidad de los residuos que se generan en el mundo, pero simplemente como ejemplo, en México estamos cerca de las 120,000 toneladas por día, solo de residuos sólidos urbanos, es decir, solo aquellos que se lleva el camión de la basura. Además, tenemos todos los residuos que se generan en las actividades agrícolas, pesqueras, en la minería, en la industria, en la extracción petrolera. En realidad, esta cantidad es solo la punta del iceberg. En específico, en nuestro país, la que sigue, por favor, cada mexicano genera aproximadamente 1 kilogramo de residuos por día. Y de estos, al menos el 13% son plásticos. Esto nos lleva a tener una generación personal de kilos de plásticos al año, alrededor de 50 kilos de plástico por año por persona. 50 kilos puede ser una cifra un tanto abstracta, que no nos diga exactamente de qué estamos hablando, pero si lo traducimos a botellas de PET o a bolsas de plástico, nos damos cuenta de que nuestra huella de plásticos que estamos desechando es masiva. Y esto es para cada mexicano, para los niños, para los ancianos, para los que vivimos en entornos urbanos, en zonas rurales. Realmente estamos en una situación que nos exige tener una respuesta. El modelo actual de producción que tenemos, en el cual extraemos recursos de la tierra, los procesamos, los comercializamos, los usamos y los desechamos, es un modelo lineal que se ha vuelto insostenible principalmente por dos causas. La primera, por favor, es nuestro ritmo de extracción. En la tierra tenemos recursos renovables y no renovables, pero incluso aquellos que son renovables los estamos extrayendo a una velocidad mayor que la velocidad en la que el planeta puede regenerarlos. Estamos gastando agua dulce a mayor velocidad que la del ciclo del agua. Entonces no tenemos agua dulce suficiente, estamos gastando el suelo, estamos agotando muchos recursos. La que sigue. Y por otro lado, esta generación masiva de residuos
no puede ser procesada por el planeta. El planeta tiene cierta capacidad para asimilar y procesar los residuos, irlos degradando, irlos integrando en sus ciclos biológicos. Pero nosotros generamos tantos residuos y tan rápido que esto ya no es posible y se empiezan a acumular y nos llevan a tener problemas graves de contaminación. La que sigue, por favor. La anterior. Cuando estos residuos que se generan en cantidades masivas son mal manejados, cuando no entran a un sistema de gestión que permita recuperarlos o disponerlos de forma segura, los residuos pueden llegar al ambiente. Y de ahí se deriva el problema de contaminación plástica del que todos tenemos noticia, ¿no? Los plásticos mal manejados y los microplásticos llegan así a todos los rincones de nuestros planetas. Los podemos encontrar en las cimas más altas, en el Himalaya, en las fosas más profundas, en el fondo del Pacífico, y los podemos encontrar incluso dentro de nuestro cuerpo. Todo esto asociado a malas prácticas de consumo, malas prácticas de manejo y de gestión en su fin de vida. Es en este contexto de las problemáticas de consumo y de generación de residuos que toma fuerza la idea de la economía circular. La economía circular lo que nos dice es que los recursos que tenemos para sobrevivir como humanidad son limitados, porque nuestra única fuente de recursos es el planeta Tierra, no tenemos otra. No es algo que sea cuestión de gustos o de opiniones, es algo real. No hay de dónde sacar más recursos. Entonces, si queremos sobrevivir como civilización, tenemos que aprender a usar eficientemente esos recursos. Y eso quiere decir no desecharlos inmediatamente después de que los usamos, sino mantener esos recursos naturales que son valiosos circulando en nuestros sistemas de producción y de consumo, de manera que podemos aprovecharlos todo el tiempo y con eso generar algunas situaciones benéficas. La que sigue, por favor. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a tener la oportunidad de disminuir nuestro consumo de recursos, porque vamos a estar aprovechando los que ya extrajimos y de disminuir a la vez nuestra generación de residuos. Esto se puede hacer generando ciclos virtuosos dentro de nuestro sistema lineal que ya vimos que no funciona. Algunos de esos ciclos involucran sobre todo al consumidor y tienen que ver con la forma en que se utilizan las cosas. La reutilización, el uso compartido entran en estas categorías. Podemos generar círculos un poco más amplios donde entre la prestación de servicios a través, por ejemplo, de la reparación o de sistemas en donde en vez de comprar cosas, yo utilizo un servicio, como sería, por ejemplo, las plataformas de streaming. Por poner un ejemplo, yo ya no compro películas, sino soy usuario de un servicio y eso hace que no tenga en mi casa libreros llenos de películas. Desmaterializo en cierta forma la economía. Puedo tener círculos aún más amplios. Para ciertos materiales, el destino que puede generarme mayor beneficio, a lo mejor involucra regresarlos a su productor para que los reacondicione y vuelvan a servir, o en otros casos, el reciclaje. Y el reciclaje consiste en retomar los residuos que ya llegaron a su fin de vida y utilizarlos nuevamente como materia prima en el sector productivo. Cuando yo completo estos ciclos, fíjense bien, ya no estoy llegando nuevamente a los recursos naturales originales del planeta. No estoy extrayendo más. Me estoy ahorrando todo el proceso de extracción, toda la energía que se requiere para hacer la extracción, para ser parte del procesamiento inicial, las emisiones, el gasto de agua. Realmente estoy generando un beneficio importante al planeta. Ahora, esto de la economía circular pues, va a ser no solo más sostenible desde el punto de vista ambiental. En situaciones como la que vivimos hace un par de años con la pandemia, nos damos cuenta de que nuestras economías son muy susceptibles a los flujos de recursos.
que dependemos totalmente de las cadenas de suministro. Los procesos que me permiten circular los materiales también vuelven mi producción y mi consumo más resiliente, porque tengo más facilidad de adaptarme a condiciones cambiantes. Además de esto, sigue por favor, pues algo que debemos tener muy claro es que la economía circular no es un tema de creencias, no se trata de ir y abrazar los árboles. La economía circular es un modelo que está basado en el principio de conservación de la materia, que todos ustedes aprendieron en la secundaria. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo no puedo inventar recursos naturales, solo tengo los que están en la tierra. Y no puedo desaparecer mis residuos. Si no los proceso, ahí van a estar contaminando. Entonces, así es como tenemos que visualizar esto. No es una moda, es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Sigue, por favor. Además de eso, la economía circular no es algo que vamos a lograr. La economía circular es una forma de actuar, es un enfoque bajo el cual hacemos las cosas y que orienta nuestras decisiones para volver nuestros modos de producción y nuestros modos de consumo más sustentables. No es la solución completa, hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero es una clave, un elemento importante dentro de la solución. Ahora bien, para que esto se materialice se requieren muchas cosas, porque yo creo que todos estamos de acuerdo con estos principios, pero ¿cómo la implemento? ¿Cómo la llevo a cabo? Necesito cambios importantes que me permitan efectivamente generar estos círculos que mencionamos. Necesito modificar mis procesos productivos, necesito innovación para que los productos que yo uso realmente se puedan circular. Esto requiere sistemas de certificación, sistemas de ecoetiquetado, infraestructura, reglas claras, en fin, hay que generar muchos elementos que en conjunto nos orienten a la economía circular. Además de eso, tengo que hacerlo de forma que sea segura desde el punto de vista de la contaminación ambiental, pero también para las personas, eliminando compuestos tóxicos, siendo transparente en la información para que la gente pueda tomar decisiones informadas y además de eso, recordando que siempre el mejor residuo va a ser el que no se genera. Es decir, no debo perder de vista que mi prioridad siempre va a ser la reducción. Ahora, para construir esto se necesitan 4 actores que tienen que actuar en conjunto. Tenemos por un lado el gobierno. El gobierno tiene una tarea muy compleja, porque generar todo este ecosistema que requiere la economía circular no se logra simplemente con cambios en las leyes ambientales. La economía circular es economía, entonces necesitamos cambios fiscales, necesitamos cambios administrativos, laborales, es decir, todo lo que se requiere para que se genere esto. Necesitamos, por supuesto, innovación, investigación, la colaboración de la academia y demás, pero 2 actores esenciales son la industria y la ciudadanía. A la industria se le exige mucho, socialmente y mediáticamente, y se espera que participe activamente y proactivamente en la solución. Sin embargo, pues se requiere de una colaboración. La industria no va a hacer todo sola, de igual forma que el ciudadano no puede hacer todo solo, o el gobierno o la academia no lo pueden hacer. Y en este contexto, si queremos encontrar soluciones que realmente contribuyan a avanzar, necesitamos saber cómo cada uno de estos actores percibe el problema y las posibles soluciones. Y algo que había faltado hasta ahora en nuestro país es preguntarle a la ciudadanía, ¿reciclas? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te está impidiendo hacerlo? ¿Por qué esto sí lo haces y por qué esto no? ¿Por qué tú que vives en esta colonia reciclas y tú que vives en esta otra no lo haces? Es un paso básico, ¿no? Pero en realidad no se había dado. Y es en ese contexto que yo celebro de verdad
como ciudadana y como investigadora, que siempre andamos buscando información sobre estos temas, que se den este tipo de estudios realizados por empresas muy serias, la parte metodológica que hizo Mitofsky, y avalado por empresas igualmente muy comprometidas, que nos van a permitir tener una visión más clara de dónde están esos puntos críticos que tenemos que atacar, en conjunto, colaborando. Con esto termino mi participación. Muchas gracias. Al contrario, doctora, nuevamente gracias a usted. Qué gran introducción para meternos en el tema y que podamos entender todos los alcances de la economía circular. Y nos da pie justo al siguiente paso. Preguntarle a la ciudadanía, que es uno de los actores clave, junto con los otros 4 que ya se ha establecido claramente. Y para preguntarle a la ciudadanía fue que se concibió el estudio que hoy estamos presentando, y quién mejor para diseñar y ejecutar la forma de preguntarle a la ciudadanía que uno de los grandes expertos y reconocidos en este país, que es Consulta Mitofsky. Y para eso le pido a Marcelo Ortega que también nos comparta algo sobre la metodología y los alcances del estudio que ayudaron a realizar. Adelante, Marcelo. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, de mi parte corre platicarles brevemente cómo fue la metodología del estudio. Esta es una encuesta nacional que se levantó a 1,200 ciudadanos vía telefónica. Actualmente nuestro país tiene una cobertura como del 65% de teléfono en hogares, pero lo que hacemos es un 70-80% de la muestra es en hogares, pero para suplir esa falta de que no tenemos un 100% en todos los hogares de teléfono residencial, una parte de la muestra la realizamos en celulares. ¿Por qué no lo hacemos todo en celulares si es donde tenemos mayor cobertura? Por la portabilidad del número, porque también tenemos que asegurarnos que si yo quiero levantar a una persona en Mérida, una en Tijuana, una en Ciudad de México, para tener esa cobertura geográfica, necesito asegurarme. Por eso mi primera opción son teléfonos residenciales. Y una parte la hago para suplir que no tengo el 100% de cobertura, una parte la hago en celulares, pero no me baso totalmente por esa portabilidad, porque yo puedo tener una línea con la raíz de Ensenada, pero estar viviendo actualmente en Hermosillo o en Monterrey, ¿no? Pues porque me puedo llevar mi número a donde yo quiera, ¿no? Entonces, por eso no puedo tampoco abusar de líneas celulares, sino nada más apoyarme, digamos. De esta forma lo que trato es metodológicamente de tratar de cubrir a todos los ciudadanos de 18 años que puedan opinar en este país, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tamaño de muestra de 1,200, que tal vez para este tema podríamos pensar que con 600, 800 ciudadanos sería suficiente. ¿Por qué nos fuimos a 1,200? Porque queríamos tener información también por segmentos, es decir, no nada más el dato agregado a nivel nacional, sino también quería saber qué opinan los hombres, qué opinan las mujeres, qué opinan los jóvenes de 18 a 25 años, que seguramente puede ser muy distinto a lo que opine alguien de 45 a 60 años, qué opinan en el centro del país o qué opinan en el sur del país o en el norte. Seguramente también tenemos México muy distintos en el sureste y en el norte del país, y pueden ser contrastantes lo que opinen. Por eso era el tamaño de muestra de 1,200, para tener lo que nosotros llamamos segmentos poblacionales, también que pudiéramos diseccionar la información por estos segmentos y hacer más rico el estudio, ¿no? Este estudio, bueno, de características generales podríamos decir que tiene un nivel de confianza del 95%, un margen de error de más o menos 8%, que son partes técnicas. Para nosotros fue un gusto que nos invitaran a participar. Digamos que son este tipo de proyectos que te motiva porque te saca de tu zona de confort, lo clásico, lo electoral, evaluaciones de gobierno,
que tal vez ya se suena muy cansado para nosotros, que son muy mediáticos, eso sí, se llevan 8 columnas, cuando pensarías que esto debería llevarse las 8 columnas, ¿no? Pero a lo largo de los más de 28 años que tenemos como empresa, sí hay estudios que se te quedan grabados por lo que implicó, por la tarea de construir desde cero el cuestionario, discutir cada pregunta, el orden en el cuestionario, etcétera, ¿no? O sea, recuerdo las encuestas que hemos hecho para la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre igualdad de género, las encuestas que hemos hecho para COPRED, para medir discriminación y grupos vulnerables de discriminación en la Ciudad de México, o la encuesta que hicimos en colaboración con la Universidad de Nueva York para medir movilidad social en 3 generaciones, qué factores hacían que hubiera mayor o menor movilidad entre generaciones. Esos son los que se te quedan, al igual que este proyecto, porque implicó sesiones con expertos, sesiones con los que conocen la industria para construir el cuestionario. Al final de cuentas, lo que estamos generando con este tipo de estudios es información que nosotros decidimos si es útil o no, ¿verdad? Porque la encuesta por sí solo o el dato por sí solo no hace nada si tú no lo tomas y tomas acciones, si no utilizas esa información para diseñar estrategias de políticas públicas si eres gobierno, para diseñar estrategias de comunicación dirigidas a grupos específicos si eres un grupo de interés, ¿no? Al final de cuentas, para que sea eficiente, para utilizar eficientemente los recursos que esta información te ayuda a generar, ¿no? Entonces, estamos muy agradecidos con ALPLA por habernos considerado para este proyecto que nos entusiasmó desde un inicio, y bueno, aquí estamos presentes también para presenciar los datos que salieron de este estudio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Y justo antes ya de entrar en materia y presentar precisamente el estudio del que hemos estado hablando, dos avisos que creo que son importantes. Por supuesto, el tiempo no lo podríamos tomar, aunque quisiéramos, para platicar a detalle cada una de las preguntas y cada uno de los resultados, de tal forma que lo que Sabo Tercero, que a continuación es quien nos va a ayudar a presentar el estudio, lo hará sobre la base de un resumen ejecutivo que destaca lo que a nuestro parecer ha sido de lo más relevante. Por supuesto, es rica en datos toda la encuesta. En el press kit que les vamos a dar tenemos la encuesta completa, el anexo técnico con los segmentos que menciona Marcelo, que eso es muy interesante, y tenemos también la versión ejecutiva que Sabo estará presentando. Y luego de la introducción tan buena que nos ha hecho la doctora Letia, no omito el anuncio, el comercial, para que toda esta información sobre vida circular y todo lo que sobre economía circular y todo lo que la iniciativa Vida Circular ha estado difundiendo a lo largo ya de alrededor de 2 años está en el sitio, y ojalá no dejen de visitar el sitio y las redes de la plataforma, que es lo que está funcionando justo para proyectar toda la cultura alrededor de la economía circular. Ahora sí, Sabo Tercero, uno de los especialistas que desde el principio de esta iniciativa se sumó con todo su conocimiento sobre sostenibilidad, toda su experiencia, ha estado ahí apoyándonos, cosa que le agradecemos, y justo hoy nos va a ayudar a presentar el estudio que nos ha reunido hoy. Adelante. Súper, muchas gracias. Voy a utilizar este micrófono para poder ver la pantalla. Excelente, hemos recorrido, ¿no?, estos minutos y agradezco a los panelistas por estar aquí con nosotros y compartir, y todos estamos y el estudio y queremos ver los resultados. Entonces, si quiero recalcar algo de la introducción que nos hizo la doctora Letia el día de hoy, es: en temas de economía circular entendemos el ciclo de vida de todo producto que viene desde materia prima, producción, empaque, logística, y como industria todo eso está en nuestras manos, está maravilloso. Colocamos el producto en anaquel
y queda fuera de nuestras manos, queda fuera de nuestro alcance, y ahí queda la responsabilidad dentro del consumidor. De ahí a que se pueda reintegrar, y justo la doctora Aletia nos decía, esto es un tema de mal manejo, y son esos dos eslabones finales del ciclo de vida entre el consumidor y la etapa de fin de vida para poder reintegrar. Así que qué mejor que podemos asumir muchas cosas acerca del consumidor, pero qué mejor que tener una metodología de investigación que ahora Marcelo nos explicaba, y tener un estudio que nos haga entender el rumbo y saber hacia dónde poder manejar los datos. Así que vamos con la presentación, con la siguiente diapositiva. Me siento súper orgulloso de formar parte de Vida Circular. Recuerdo el primer live hace 24 meses, más o menos, y maravilloso que hoy, 2 años después, estemos platicando de esto. Vida Circular es una iniciativa informativa y de educación que contribuye al conocimiento de la economía circular del plástico como una herramienta clave ante los retos que enfrentan la industria y el consumo de bienes para poder combatir la contaminación en beneficio de las generaciones actuales y venideras. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos informar y educar a todos los que estén alrededor de los plásticos. Esto quiere decir que todos estamos acá y todos tenemos que estar bien informados. Tenemos alcance en México, en Centroamérica y en el Caribe. Vida Circular genera espacios para el intercambio de ideas y sobre todo perspectivas, contribuciones de especialistas y personas comprometidas con la economía circular del plástico. Así que se está volviendo un hub donde la gente empieza a voltear y dice, quiero saber más acerca de cómo puedo integrarme un tema de economía circular del plástico, y volteo a ver a Vida Circular, porque tiene una red de especialistas donde no solamente es generar información por generar información, sino encontrar la base sólida y científica para hablar de la nueva economía del plástico. Esto lo logramos a través de una estrategia de comunicación multiplataforma que tiene como eje nuestra página web. Así que hace un momento nos comentabas la página web, que ahí tenemos toda la información y sobre todo esta miniserie de qué sucede con el plástico. Estamos en 8 países: Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico. Presencia en 5 perfiles de redes sociales: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook. Y lo que es muy importante de tener esta base de comunicación es tener a 12 aliados estratégicos y 8 especialistas que nos dan como resultado tener una comunidad hoy de más de 52,000 personas. Y yo resaltaría que el hecho de llegar a 25 millones de personas con información es riquísimo, porque entonces se empieza a volver contagioso el tener buena información acerca de la economía circular del plástico. Tenemos más de 60,000 visitas en la página web y 35 blogs con muchísima información. Así que un aplauso por lo que se ha logrado estos 24 meses con Vida Circular. ¿Qué queríamos saber? Esto es importante para iniciar el estudio. Queríamos saber, primero, conocer el panorama actual del país y reunir información de utilidad para el impulso de la cultura del reciclaje. 2, explorar qué avances tenemos logrados, detectar retos, y esta es la parte que a mí me gusta, abordar las oportunidades que vemos con el consumidor, porque como industria podemos asumir muchas cosas, pero otra es, ¿qué estás haciendo con los plásticos? ¿Qué estás haciendo con la separación? Y que de primera voz tengamos esa información, así que es valiosísimo. Y quiero resaltar aquí algo de lo que queremos lograr. Esta encuesta es un primer paso que aspira a convertirse en un ejercicio de medición recurrente para entender cómo van evolucionando los hábitos alrededor de la economía circular del plástico. Entonces, bien mencionan que lo que no se mide no se puede cambiar. ¿Hacia dónde va el cambio? ¿Qué marco tienes de referencia? ¿Cuál es tu línea base? Sin duda hoy tenemos una línea base muy interesante que nos ayuda a entender qué sucede con el consumidor en México. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Llegamos al momento cúspide, los principales hallazgos. ¿Qué encontramos? En primer lugar, tenemos un hallazgo que nos llama mucho la atención. Vamos a la siguiente diapositiva. Quiero que vean la pregunta que está hasta arriba. ¿Qué tanta responsabilidad considera que tiene usted y su familia en la contaminación que existe por el plástico? Y aquí lo que resalta y lo que nos llama muchísimo la atención es que la mujer y adultos mayores de 50 años lideran el compromiso para entrar en temas de economía circular alrededor de los plásticos.
El 82% de las mujeres y el 80% de los adultos de más de 50 años asumen que ellos y sus familias tienen mucho o algo de responsabilidad en la contaminación que existe por los plásticos. ¿Por qué decimos que nos llama la atención? De pronto que creeríamos que los jóvenes serían los primeros en abordar temas de economía circular alrededor del plástico. Y aquí quiero resaltar algunos datos que ven en los porcentajes. Si nos damos cuenta, la diferencia entre mujeres y hombres tampoco es grandísima, pero queremos resaltar los mayores porcentajes. Tenemos 82% de mujeres contra 73.8% en hombres. Y por la parte de los rangos de edad, tampoco estamos extremadamente separados. Vemos que más de 50 años son el 80%, de 30 a 49 el 78% y de 15 a 21 el 75%. Entonces tampoco está tan alejado. Pero aquí hay que resaltar algo. Las generación X mayores de 50 años hoy ya habían vivido economía circular sin que se llamara economía circular, regresando empaques a las tiendas. ¿Se acuerdan yo, por supuesto que me acuerdo de llevar con mi papá o con mis abuelos los empaques a las tiendas? Ya vivíamos un tema de reutilización, entonces no fue un tema totalmente fuera de lo normal. Además, que los años te van haciendo más sabio en conocer acerca de materiales, acerca de información. Y vamos a ver también qué pasa con la parte joven del análisis. Así que tiene sentido, pero nos llamó mucho la atención porque pensaríamos que el resultado sería hacia el lado de los jóvenes. Pero nos da gusto que haya sido así. Ahora, tenemos un 23%, 21%, 17% en los rangos de edad, o sea, entre un 20 y 25%, de consumidores que sienten que no es su responsabilidad. Y entonces creo que más que resaltar los que sí son responsabilidad, también me gustaría traer el foco de atención a qué está pasando con ciertas personas que piensan que el medio ambiente no es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces creo que ahí hay un área de oportunidad increíble en tema de compartir información, porque esperemos que estos datos vayan evolucionando a que el 100% sepa que es responsable. Por lo menos saber que soy responsable. ¿Cómo lo voy a hacer? A lo mejor no tengo la información, pero sé que soy responsable. Entonces, ese 20-25% de personas que sienten que no es su responsabilidad, vamos a ver qué podemos hacer con ellos y cómo los podemos informar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sobre la relación con el medio ambiente, los encuestados dijeron que entre hombres y mujeres, voy a irme con los porcentajes más altos, me gustaría hacer más por el medio ambiente, pero me falta información. En segundo lugar, en mis decisiones diarias, priorizo el cuidado del medio ambiente. Creo que esa primera columna que ven en la primera gráfica, primera columna, es una columna que en este momento no nos debería de preocupar, al contrario, son nuestros mejores voceros, son nuestros aliados que dicen, en mis decisiones diarias priorizo la toma de decisiones acerca de los atributos de sustentabilidad de los productos. Maravilloso. La columna más grande le gustaría hacer algo, pero no tiene información. Sí le gustaría seguir haciendo. Y luego tenemos un porcentaje también muy importante que dice, trato, pero no es mi prioridad. Es raro que no sea tu prioridad tu casa y que tengas otras, pero entendamos los datos, maravilloso, para saber qué información tenemos que dar. Ahora, por segmento de edad, el grupo de los adultos de más de 50 años son los que priorizan más en sus decisiones al cuidado al medio ambiente. Esa columna, las edades las tenemos las más oscuras de 50, 30 a 49 y 18 a 29. Y podemos ver que los datos tienen relación. La mayoría de los consumidores consultados acá les gustaría hacer más por el medio ambiente, pero le falta información. Entonces, maravilloso. A veces decimos, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Del usuario, del consumidor, del fabricante? Si de nosotros puede venir toda la información y decir, en tus manos está todo para que no existe ese pretexto de no tengo información. Así que es un foco que me gustaría recalcar acá. Ahora, ¿cuántos de los consumidores en México están dispuestos a hacer un poquito más? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El segundo hallazgo es este. Los mexicanos dijeron estar dispuestos a hacer más por cuidar al medio ambiente. 4 de cada 10 mexicanos señalan que están dispuestos a hacer más para cuidar el medio ambiente, incluyendo separar basura, reciclar envases e inclusive pagar un producto un poco más caro, pero que tenga un envase sustentable.
Sin embargo, seguimos viendo que nos falta información, ¿no? Hay quien dice, me gustaría hacer más por el medio ambiente, pero me falta información. En mis decisiones diarias, fíjense lo bonito de estos datos, en mis decisiones diarias priorizo el cuidado del medio ambiente, maravilloso. Y luego tenemos, trato de cuidar el medio ambiente, pero no es mi prioridad. Yo uniría ese 24% con el 40% de arriba, diciendo que tenemos un 60 y tantos % que dice, quiero, pero enséñame. ¿Qué puedo hacer? Sí, pero enséñame. Entonces tenemos un área de oportunidad maravillosa. Y el 30% ya es vocero. El 30%, que ese número no era así hace muchos años. Hace 10 años ese número era muy bajito, de personas que entendían que tenían una responsabilidad en este proceso. Ahora, esto es lo que estamos dispuestos a hacer, pero hoy separamos cómo, cuánto, dónde. Entonces queremos saber quién separa más. Y en casa, el hábito de separar basura para reciclarla es una de las prácticas más comunes, pues más de la mitad de los entrevistados, un 56%, separa sus residuos en casa. Aún así, creo que aunque la parte centro destaca con mayor separación, luego norte, luego sur, creo que es preocupante que todavía tenemos más de un 40% que no toca nada, no separa. O sea, ¿cómo es posible que esta pregunta... Yo esperaría que esta pregunta fuera un 100%, por lo menos separo, ya no sé qué pasa después, pero separo, me uno a esta sección. Y luego abajo viene un dato muy importante que puede respaldar lo de arriba. ¿Sabes separar? ¿Sabes reconocer materiales? Y tenemos un 47.9% que sabe reconocer materiales, cosa que no es fácil. Por supuesto que si estamos involucrados en diseño de producto, materiales, nos hablan de polipropileno, polietileno, PET, pero la persona consumidora día a día está muy fuera del uso de materiales y de reconocerlos. En temas de ecodiseño y de economía circular, como nos lo mencionaba la doctora Leti hace un momento, tenemos que valorizar los materiales y parte de valorizarlos es señalarlos. Si no están señalados y asumimos que un consumidor sabe lo que es un material, bueno, aquí están estos resultados donde prácticamente el 48% de los encuestados no sabe reconocer un material. No podemos asumir como industria que la responsabilidad es de ellos cuando todavía no sabemos. Para muchas personas el plástico solo es plástico. Y creemos que todo el plástico, o hay dos creencias, ¿no? Que creemos que todo se recicla o que nada se recicla. Y entonces este mito a mí me gusta mucho la gráfica y los resultados de abajo, y los que sí reconocen el material lo hacen porque tienen un triángulo, ¿no? Y nos dicen por el triangulito, o por una etiqueta que menciona el material. Pero hay un área de oportunidad impresionante entre los que todavía no saben reconocerlo. Ahora, de este tema de separación, ¿cómo se hace y en qué se separa? Vamos a la siguiente diapositiva. Tercer hallazgo. El PET es el plástico que más separan los mexicanos para reciclar. Y ya nos lo mencionaban ECOCE, la ANIPAC y la Secretaría del Medio Ambiente con una tasa de acopio del 59%. La encuesta arrojó que el 54% de los mexicanos dijo que el PET es el plástico que más recicla. Así que estamos hablando de lo mismo con los datos oficiales. Eso nos da un muy buen termómetro. Ahora, lo demás se puede separar y se puede reciclar, pero la separación de los envases post-consumo por tipo de material lo vemos de esta manera. 54% para PET, polietileno y polipropileno 40%, polietileno de baja densidad con un tema de bolsas específicamente un 16% y el poliestireno con un 12% de separación. Es una tasa todavía muy bajita para polietileno y para poliestireno, materiales que sin ningún problema se pueden reciclar teniendo una separación adecuada, la tecnología y los procesos, pero se necesita una separación para que empiece esta cadena. Ahora, ¿qué se desecha? ¿Qué se separa? ¿Qué se reusa? La primera columna nos dice, el consumidor desecha directamente estos materiales. La segunda nos dice, el consumidor los utiliza, y la tercera columna nos dice, los separa para reciclar. En el caso de las bolsas, la mayoría las reutiliza, y creo que esto es una costumbre, cada casa tiene su bolsa de bolsas, ¿cierto? Eso siempre está ahí. Entonces casi el 64% nos dice, yo reutilizo las bolsas de polietileno de baja densidad, maravilloso.
Hacia los envases de PET, un 20% lo desecha, un 20% lo reutiliza y un 54.5% lo separa para que tenga un proceso de reciclabilidad. Envases de polietileno y polipropileno, y aquí hay un área de oportunidad impresionante, porque como consumidores, nuestros botes de polietileno, polipropileno, los desechamos inmediatamente y no le damos una separación adecuada para que continúe en un tema de economía circular. Solamente un 15% los reutiliza, que en su mayoría estos envases se podrían reutilizar 1 o 2, 3, 4, 5 veces sin tema. Y luego nos vamos a los empaques de poliestireno. Aquí específicamente se menciona el poliestireno como vasos o platos de unicel. Hay desechables de poliestireno, ¿no? Como los vasos de fiesta, o hay desechables como el poliestireno expandido, como el unicel. Y aquí vemos que el 64% los desecha directamente. Este es un dato que muchos ya conocemos y sabemos que hay todavía un área de oportunidad grandísima que hacer con el unicel por un tema de peso y de volumen para recolectar y para que sea una cadena que le interese a muchas más personas. Pero vemos que por la parte del consumidor se queda en desecharlo. Entonces, creo que podemos hacer todavía mucho con información para que no necesariamente se reutilice, pero sí se separe adecuadamente para un siguiente proceso. Ahora, cuarto hallazgo. Los centros de acopio son una oportunidad para incentivar el reciclaje. 7 de cada 10 mexicanos, el 72%, indicó que depositaría en ellos sus envases de plástico si se instalaran más centros de acopio. La existencia de puntos de recolección más cercanos a la vivienda sería un incentivo clave para incrementar el reciclaje de plásticos en los mexicanos. Aquí hay datos interesantes que podemos generar un insight alrededor de esto. Fíjense en la pregunta, ¿en dónde considera que se debe de entregar los envases plásticos para que estos sean efectivamente reciclados? Y la mayoría de los consumidores nos dicen, en los centros de reciclaje considero que para que se reciclen, ahí los debo de colocar. Solo menos de un 30% nos dice en el camión de la basura. Y aquí hay un mito que hay que empezar a cambiar, ¿no? Es que todo lo juntan, todo. Si los materiales están bien clasificados, las personas que están dedicadas a separar y a recolectar la basura, para ellos es todo un negocio que desencadena los procesos de circularidad. Entonces, hemos subestimado por mucho tiempo a los pepenadores cuando ellos son los que activan estos procesos de circularidad. En ellos está también un eslabón perfecto. El 12% dice, a lo mejor en otro lugar sería ideal. ¿Y qué nos dice centro, norte y sur? Vamos a la siguiente diapositiva. Seguramente acudiría a un centro de acopio para entregar mis empaques plásticos, y eso es la gráfica azul. En el centro acudiría a un centro de acopio, en el norte, en el sur. Las gráficas coinciden cuando preguntamos también si los centros de acopio son lugares para que los empaques sean reciclados, y nos dicen sí, son lugares para que sean reciclados. Pero si se fijan, tenemos también un porcentaje importante que no necesariamente está cerca de un punto de acopio, que ellos están en un tema de camión o en una disposición en otro lugar. Al principio mencionamos que el consumidor estaría dispuesto a pagar un poco más en temas de materiales circulares. Vamos a ver qué nos dicen los mexicanos acerca de estar dispuestos a pagar un producto con envase sustentable. Casi 3/4 partes de la población, un 67%, refiere que estarían dispuestos a pagar más por un producto que se encuentra en un envase sustentable. ¿Estarías dispuesto a pagar más por un envase sustentable? Bien. Sí estaría dispuesto, la parte rojo, en el centro el 70% estaría dispuesto, en el norte el 60% y en el sur casi un 70% también. Qué orgullo saber que está la disposición por el consumidor de decir, compartamos responsabilidad. Está bien, pero hay un dato que me parece maravilloso. En las encuestas y en el deber ser, cuando te preguntan, oye, ¿tú deberías de reciclar? Normalmente no, nos vamos a un sesgo de sí, todos decimos que sí, y a veces normalmente no. Y aquí vamos a la siguiente diapositiva, quiero que vean la parte negra de la gráfica, donde dice que el 29% no estaría dispuesto a pagar más, pero lo dijeron, y eso es importante, casi un 30% de los consumidores dijeron, no, yo no voy a pagar más por un producto con ciertas características. Entonces hay que entender qué está sucediendo con ese consumidor y por qué directamente nos lo dicen. Cuando la pregunta también
nos encaminaría que todos dijéramos, claro, yo también pagaría, ¿no? Ya, en aquel quién sabe, pero en la encuesta a lo mejor digo que sí. ¿Cuánto pagaría? El 60% nos dijo que entre un 3 y un 5% está dispuesto a pagar. Más allá del 10% podríamos decir que ya no estamos dispuestos a pagar como consumidores, pero entre un 3 y un 10 tenemos ese 60% y ese 28%. Así que esta tabla es un resultado muy interesante de esta investigación porque nos dice, sí están dispuestos, pero también hay un gran porcentaje que directamente nos dice, no me toca a mí. Y es interesante tener esta información. Vamos a los resultados y a las conclusiones. ¿Qué sucede y cuáles son los puntos que nos quedamos así como principales puntos? Por favor, les pido que lean el informe completo, es maravillosa toda la información que está ahí. Pero si pudiéramos resumir, las mujeres destacan como impulsoras de la tradición hacia una economía circular del plástico, dado que hace un rol fundamental en la familia, en los hábitos, en las compras y en el reciclaje. Entonces, importantísimo el rol de las mujeres y los adultos mayores de 50 años. Maravilloso lo que sucedió aquí porque teníamos otra percepción, ¿no? Los jóvenes se están moviendo. Sí quieren hacer, pero no tienen toda la información. Entonces, ahí tenemos dos grandes héroes, personas mayores de 50 años, mujeres, y los jóvenes que dicen, quiero, pero dime cómo lo puedo hacer. Hay una amplia ventana para mejorar la oportunidad para los que acopiadores, recicladores, marcas, gobierno y sociedad trabajen para optimizar costos y hacer que los productos sostenibles sean más accesibles en los puntos de venta. Esto es otro foco, ¿no? Sí estoy dispuesto a pagar más, pero hasta un 3, un 5%. Y lo cierto es que incorporar materiales reciclados post-consumo y post-industriales es el futuro. Vamos hacia allá y ya no hay escape hacia este futuro. Cada día se van incorporando más materiales reciclados. El punto es, tenemos que trabajar en equipo para lograr esta optimización de costos y que el consumidor no tenga que cargar con ellos, porque ahí nos vamos a meter tal vez en problemas. Otra de las áreas de oportunidad es la falta de información. Vean este dato, el 41% de los encuestados desea hacer más por el medio ambiente, pero sienten que no tienen la información suficiente para llevarlo a cabo. Entonces creo que aquí Vida Circular tenemos todavía mucho que hacer porque hay un 40% que nos dice, dime qué hago, porque es muy fácil adquirir mis productos. Voy a cualquier tienda y los adquiero, pero ¿y luego qué puedo hacer con ellos? Entonces ahí tenemos un montón de cosas que podemos hacer. Tenemos 3 puntos para explicar. La falta de infraestructura accesible es otro desafío. El 72% de la población dice estar dispuesto para depositar los envases plásticos en centros de reciclaje. Algo está sucediendo en polietileno y en polipropileno que no tenemos la información o no podemos reconocer el material, pero necesitamos tal vez acercarle el centro de acopio o reconocer que la parte de pepena y la parte de recolectores en camiones de basura también es una opción. No necesariamente, no necesitas tal vez el punto de acopio, sino separar tienes estas dos opciones, la que te quede mejor, pero separa. Ese es el punto, separa. Expandir los centros de acopio en todo el país, sumar otros establecimientos. A veces al pensar en centro de acopio solamente pensamos en estos grandes acopiadores y bodegas enormes, pero creo que podemos lograr centros de acopio con alianzas, con tiendas, con centros de venta, con supermercados. Entonces podemos ampliar la red de centros de acopio. No es un tema de necesitamos más bodegas, necesitamos la red de aliados que nos ayuden a acopiar. El uso de plásticos está arraigado en la vida cotidiana de los mexicanos, con cifras que muestran en su presencia generalizada. En consecuencia, el problema no radica en el plástico en sí, sino en la gestión adecuada al llegar al final del ciclo de vida, y esto la doctora Aletia nos lo mencionaba, es un mal manejo de los residuos. Y yo creo que en esta parte lo que debemos es cambiar la palabra residuo por material postconsumo. Ahí nos va a cambiar el chip en muchas cosas, porque un residuo para mí es un error de diseño, no debería de haber residuos. Si existe un residuo, manejémoslo como un material postconsumo o postindustrial, para que no termine nunca en un vertedero. Y bueno, creo que la conciencia y la voluntad están presentes. Aprovechemos para unirnos en un círculo virtuoso que haga efectiva, expanda y fortalezca la economía circular como solución para un futuro más sostenible en beneficio de todos. Muchísimas gracias y espero que haya sido de utilidad estos datos. Muchas gracias a ti, Sabo Tercero. Pues esperamos
que como a nosotros no nos hayan decepcionado los datos, fue el proceso muy interesante y todavía, por supuesto, hay muchas conclusiones adicionales que tomar que esperamos sean de utilidad para cada uno de ustedes. Y justo para hablarnos desde la otra perspectiva, porque aquí ya tuvimos a la academia, los especialistas, el consumidor a través de la encuesta, y va a platicar con nosotros ahora Aldo Vergara, él es director de Asuntos Públicos de P&G. Aldo, por favor. Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación para participar a ALPLA, Vía Circular. Un honor estar con este presidium, con la maestra Letia, que ya hemos coincidido en varios foros al respecto. Antes que nada, quisiera enseñarles un pequeño video acerca de Procter, cómo visualizamos la parte de los residuos, cómo visualizamos un poquito la economía circular y que esta parte dentro de nuestro proceso, de nuestro DNA, en la parte cómo operamos. Entonces, no sé si me pueden ayudar con el video, por favor. Global plastic production has doubled over the past 20 years, and global consumption has quadrupled over the past 30 years. Recycling is a complex global challenge that requires partnership and innovation across the entire plastics life cycle. At P&G, environmental sustainability is embedded in how we do business. Our Ambition 2030 supports our brand's ability to provide irresistible superiority that is sustainable, to improve lives now and for generations to come. We believe we can help unlock more worth from the materials we use every day, long after their first use. We're committed to reducing plastic waste. Our operations goals across the world are to send zero manufacturing waste to landfills. Each year, we use more recycled content in our packaging and design more to be recyclable or reusable. Innovation is needed to sort and recycle more types of plastics into new uses. Our packaging goals are to design 100% of our packaging to be recyclable or reusable, and to reduce virgin petroleum plastic use by 50% by 2030. P&G is also partnering with nonprofits, suppliers, and material recovery facilities to help create new recycling solutions so less plastic is wasted. Improved access to plastic collection within communities will make it easier to recycle at home. We must all do our part to use and reuse plastic responsibly and work towards a circular future where we remake and renew materials over and over again. We want to keep plastic in use and out of nature, now and for generations to come. It's our home, and our time is now. Muchas gracias. Global plastic production. Ya, una vez basta. Antes que nada, realmente es un honor haber participado en esta encuesta. Para nosotros es importante el poder encontrar la colaboración de objetivos comunes que tenemos, como por ejemplo con ALPLA, con Vida Circular, porque precisamente estamos encontrando ese momento en el cual podemos cambiar el futuro, que estamos modificando la forma en la cual estamos trabajando el día de hoy. Como lo pueden ver, nosotros estamos comprometidos con establecer metas y objetivos que puedan ayudar, pero es una integración total la que tenemos que tener para que esto funcione. La integración requiere que trabaje la academia, como nos ayudan y como nos enseñan muchísimo para poder entender cómo manejar los materiales. Obviamente, nuestros partners, nuestros proveedores, con los cuales podemos hacer las alianzas, y tenemos que trabajar en el diseño para que esto pueda funcionar. Mientras no logremos que esto funcione, no lo podemos lograr. Obviamente, las ONGs que nos ayudan para integrar, y ese contacto que muchas veces tenemos que hacer con el gobierno, donde la parte, en el marco que se tiene que establecer para que esto funcione, establecer criterios para cómo se tiene que separar la basura, cómo se tiene que trabajar, eso es importantísimo. Y evidentemente, el consumidor. Este análisis es un momento clave que nos debe de ayudar para poder modificar el comportamiento que estamos teniendo, porque no importa que los demás actores, por mucha intención, mucho esfuerzo que estén poniendo, traten de lograr tener ese objetivo. Mientras no estemos integrados y entendamos que esto depende de todos, no vamos a tener éxito. Aquí sí realmente es un trabajo en equipo. Si un eslabón no trabaja adecuadamente, no vamos a tener éxito. No importa cuánto alguien lo quiera esforzar, se quiera trabajar y invierta, no va a funcionar. Entonces, el entendimiento de esta parte nos permite claramente, nosotros como compañía tenemos un compromiso
ineludible con la sustentabilidad, con el esfuerzo, con nuestros consumidores, con nuestras comunidades. Ese trabajo que tenemos que hacerlo nos enfoca a tener en mejorar la recuperación de los plásticos. Mientras no exista la recuperación del plástico, no importa cuánto querramos ingresar y poner de plástico reciclado en nuestros envases, no funciona, porque no existe el material. Entonces, crear ese círculo virtuoso para que realmente todos aportemos, para que pueda funcionar, es clave en este contexto y que nos enfoca a poder trabajar en informar, como bien lo estaba diciendo ahorita, y también en educar, porque es la educación de todos nosotros como industria, nosotros con los consumidores, nosotros con los proveedores, para realmente educarnos de una manera diferente a como a lo mejor hemos crecido, como hemos percibido, y mencionaba claramente ahorita, no es basura, no son desechos, son materiales que tienen que ser reutilizados para evitar que estemos extrayéndolos de la tierra, para que estemos evitando extraerlos de las fuentes naturales que tenemos. La colaboración y la educación es básica en este contexto. Y esa es una forma que tenemos que pensar distinto. No puede haber separación y establecer culpabilidades hacia uno y hacia otra persona. Hacia la industria, hacia el consumidor. Todos tenemos que trabajar y tenemos que entenderlo claramente. Y es un trabajo de todos nosotros lograr eso. No es responsabilidad de la academia ni del gobierno educar a las personas. Es de todos nosotros entender nuestro rol y realmente comenzar a cambiarlo directamente. Procter tiene 75 años trabajando en México. Desde el principio hemos hecho el compromiso por establecer proyectos y materias sustentables, compromiso con no generar desperdicios, que todos nuestros materiales, nosotros tenemos zero waste to landfill en todas nuestras plantas, todo el material tiene un segundo uso al menos un segundo uso, todo, el 100% del material. Sí se puede. A veces pareciera que no, ahí es donde la academia entra con nosotros para encontrar esas tecnologías y en conjunto desarrollar esas diferencias que tenemos. Este es un viaje largo que tenemos, de hecho, así literalmente, y pareciera que lo planeamos, pero créanme que no fue así, pero estamos lanzando junto con Alpla, a partir del 1 de septiembre, este envase tiene 50% de material PCR. Es un logro que hemos logrado con Alpla en trabajo técnico y todo lo demás. Entonces estamos encontrando que ya teniendo una gran cantidad de material PCR en el producto, nosotros podemos estarlo recuperando. Este se lanzó el 1 de septiembre, en los tamaños grandes ya lo tienen, 50% de material reciclado. No nada más ahí, nuestros productos, por ejemplo, Head & Shoulders, tienen 43% de material de PCR en los envases que tenemos. Entonces, podemos tener esa cantidad, pero realmente es un problema si nosotros no hay material. Alpla no puede realizarlo, no puede crear el envase y nosotros no podemos tenerlo, y entonces regresamos a tener que utilizar plástico virgen o resinas vírgenes. Entonces, el apoyo es de todos para poderlo lograr. Solo el año pasado, la compañía redujo aproximadamente, entre 2010 y 2030, redujimos el 12% de los envases de consumidor, y esos son 200,000 toneladas nada más de uso de material por poderlo reducir, pero hay un límite. No se puede estar reduciendo porque pues, se puede romper, ya no es funcional para el consumidor, o no puede ser reutilizable. También ese tipo de situaciones hay que considerarlas. Entonces, se llega a un límite, vamos por esa parte, ya lo redujimos porque nos falta más. Nada más en los últimos 2 años duplicamos nuestro uso de resina reciclada de aproximadamente 53,000 toneladas a 96,000 toneladas de pura resina reciclada. Entonces, el camino está, sabemos por dónde tenemos que ir. Lo que tenemos que hacer es cómo trabajar en conjunto para poderlo desarrollar de manera correcta. A final de cuentas, es un compromiso de todos nosotros reducir la cantidad de plástico que está yendo a la tierra, a los ríos, a los océanos. La única manera que podemos lograrlo es que no lleguen ahí. ¿Y cómo llegamos a que no lleguen ahí? En el momento que se disponen, tener el lugar correcto en el cual la gente tiene la información correcta para que pueda depositarlo y de ahí pueda ser reprocesado. Es un negocio, se puede sacar muchas ventajas de esa parte y de realmente considerar que toda la sociedad se va a beneficiar de esa manera. Entonces, realmente este es un parteaguas, sentimos que es un parteaguas el esfuerzo que se hizo con Mitowski, la encuesta, y con Vida Circular, para realmente entender dónde tenemos que trabajar en conjunto para modificar los hábitos que tenemos y realmente crear el círculo virtuoso que es necesario para que este país mejore. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo Vergara, director de Asuntos Públicos de P&G. A propósito de contenido PCR, para quienes no estamos familiarizados con todos estos conceptos,
justo en el resumen que les vamos a entregar, decidimos incluir un glosario, HDPE, LDPE, PCR, que es post-consumer, reciclaje post-consumo, por cierto, pero esa es parte de la educación que se tiene que generar y que eventualmente estas siglas, así como el PET, sean parte de nuestro léxico cotidiano. Y en especial quiero agradecer también la presencia de medios de comunicación. Sabemos que las agendas cada día son más complicadas y que el hecho de que nos dediquen un par de horas para atender este tipo de invitaciones cuesta trabajo, de tal forma que lo agradecemos de manera especial. Y vamos a abrir, nos alargamos un poco, aunque creo que valió la pena, vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas en el orden y la dinámica habitual. Si alzan su mano, nos dicen de qué medio nos acompañan y pueden hacer su pregunta. Difícilmente se reúnen esta cantidad y calidad de especialistas, así es que yo diría que aprovechen. Y de cualquier forma, como dije hace rato, les entregaremos un paquete de prensa con toda la información completa y estaremos de parte de ALPLA, de Vida Circular y de P&G atentos a recibir también sus cuestionamientos una vez que, si es el caso, haya revisado la información a detalle. Les dejo el espacio. A mí me gustaría hacer una aclaración acerca de esta parte de PCR y PCI. Es un esfuerzo grandísimo. Cualquier reciclaje es maravilloso, pero tener un reciclaje postindustrial es mucho más sencillo, porque el scrap que tienes en la industria lo vuelves a reintegrar y es relativamente, está limpio, no necesita muchos involucrados para que esté ahí, ya sabes, exacto, la fuente sabes que si es polipropileno, polietileno. El esfuerzo para lograr un 50% de material post-consumo reciclado es totalmente distinto, porque eso significó que un producto estuvo en anaquel, se utilizó, llegó a un proceso de separación de reciclaje y se obtuvo resina de ese proceso. Es maravilloso poder ver cada vez más productos PCR. Ese es el tipo de reciclaje que hay que aplaudir y que hay que cuestionar. ¿Qué tipo de reciclaje es? Porque podemos encontrar productos 100% reciclados, 90%. Maravilloso, pero si es post-consumo, mucho mejor. Así que lo quería resaltar. Muchas gracias. Gracias por la precisión. Bueno, adelante, por favor. ¿Quién dice yo? Yo creo que tiene que ver mucho incluso con las economías de escala. Nosotros consumimos, por ejemplo, botellas de PET que tienen alto contenido reciclado y el consumidor no lo percibe. Son envases que son reciclables. Entonces, creo que puede ser que el costo se incremente ligeramente al inicio. Yo esperaría que en márgenes como los que nos mostraron en el estudio, que son los viables menores al 10%, porque si no la gente ya no lo paga. Pero conforme el proceso va arrancando, este residuo se vuelve un material valioso y las cadenas de compra y de procesamiento empiezan a fluir por sí solas. Se vuelve un negocio que es sustentable, como ha ocurrido con otros materiales. Aquí entonces el reto pues es generar esas dinámicas que nos permitan que el proceso se sostenga solo, ¿no? Entonces, los incrementos pueden ser iniciales, pero posteriormente, generalmente el sistema ya no los requiere. Es muy complicado decirlo, son años, generalmente son esfuerzos de años. ALPLA, P&G llevan años trabajando en estos proyectos, no es algo que generaron el año pasado. Entonces, son esfuerzos de años, de pruebas técnicas, porque efectivamente hay que ver que el envase sea funcional, que siga sirviendo para su función principal, que hay que hacer estudios de mercado, hay que generar infraestructura, hay que generar plantas que permitan procesar esos materiales. Entonces se requiere mucho compromiso. Me gustaría complementar la respuesta. Hoy
vírgenes de extracción fósil cada vez van creciendo más, siendo China uno de los principales en cuanto a esta infraestructura se refiere. Así que tenemos que ser muy cautelosos con los precios porque se van abaratando los precios de esta resina, haciéndolos mucho más atractivos y dejando a un lado el tema del reciclado. Así que como industria, sociedad, ya hablábamos, la parte gubernamental, tenemos que acercarnos a las comunidades con infraestructura, con planes de educación y demás para valorizar el trabajo, no solo de los materiales, sino de nuestra gente que está recolectando estos materiales como los refrigeradores. Entonces, hablar de un precio más alto, más bajo, es que tanto estamos valorizando el impacto al medio ambiente de estos materiales, porque insisto, la pelea cada vez va a ser mayor contra los materiales de origen fósil. Entonces, hay que ser muy cautelosos con esas campañas que hacemos. Complementando la información de la doctora Letia. Aldo y Carlos nos comentaban hace un momento las metas ambiciosas que tienen cada una de las compañías, y lo que a mí me parece muy positivo de esta tendencia es que hacia allá vamos y ya no hay vuelta atrás. ¿Se van a incrementar los costos? Sí, pero hay que encontrar la fórmula para encontrar los beneficios o en dónde podemos ser más productivos en otra parte de la cadena y no solamente verlo como acopio e integrar esta materia prima. Creo que toda innovación de entrada siempre ha sido costosa. Los primeros vuelos, pues 3 personas en el mundo podían volar, los primeros celulares 5 humanos los tuvimos, y hoy todos volamos, hoy todos tenemos un celular en nuestra bolsa. Y la ventaja es que los compromisos ante Naciones Unidas, países e industrias ya están claros, y es: tengo que llegar a 100% de reciclado o reutilizable. Los compromisos ahí están. Entonces viene esta competencia contra materias primas vírgenes, pero los compromisos están clarísimos y entonces ya hay un rumbo marcado hacia allá. Y el punto es que no le cueste al consumidor. Es el balance final. De hecho, la manera en la cual costaría menos es que más rápido más gente reciclar. Porque al momento de existir disponibilidad del material, hace que sea mucho más fácil procesarlo, que tenga un valor estándar en el mercado, y entonces se vuelva, vamos a pensarlo así, se vuelva más fácil usar material reciclado que material fósil. Entonces, cuando hagamos eso, inclusive no necesariamente tiene que mantenerse el precio, puede bajar. ¿Por qué? Porque estamos ya utilizando un material que está ya regresando y no hay que tener los gastos de extracción. Entonces eso, a la larga, bajaría inclusive el costo neto de diferencial entre un material virgen y uno reciclado. Pero es cuestión de un trabajo muy grande. Y perdón, también un elemento muy importante y en lo cual juega un papel importante el gobierno es la lucha contra la competencia desleal. Porque es muy fácil que cualquier empresa X salga y diga: mi producto es verde, mi producto es 100% reciclado, sin demostrarlo y sin que tenga bases. Entonces, sí debe haber una clara diferenciación que permita que cualquier consumidor, sin necesidad de andar haciendo malabares, pueda saber si este producto puede confiar en lo que me dice. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que es PCR? ¿Qué significa que se tiene bajas emisiones, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Mientras no logremos regular eso, el mercado queda abierto a que cada quien se anuncie como pueda, y eso no favorece la innovación y tampoco favorece al ambiente en el largo plazo. Muy bien. ¿Ibas a comentar algo, Pau? Mayores sean las que mencionan que están como más comprometidos, ¿no? que toman la responsabilidad. La verdad era un poco más como esta reflexión de si no tendrá también que ver un poco como con el tipo de educación, hacer una encuesta telefónica donde me siento un poco más como obligado a aparentar de cierta forma, versus a lo mejor los jóvenes que pueden ser un poco más pero un poco más sinceros en cuanto a sus respuestas. Sí, en este tipo de estudios siempre nos enfrentamos a al deber ser, a lo que socialmente es correcto contestar, ¿no? Y más si me está preguntando un extraño, ¿no? ¿Por qué le voy a decir la verdad, tal vez, ¿no? Pero tienes ese riesgo. Pero precisamente por eso se trata de esta encuesta de datos agregados, no son datos individuales.
Y sí tiene su lógica también que este estrato de edad esté ahorita ya haciéndolo. O sea, en el joven existe la intención, me falta información y tal vez pienso más en 30 cosas y tengo ya un futuro y pienso en que faltan muchos años para que se acabe este mundo si no hago nada, ¿no? El grupo de edad de 50 más sí está más consciente de cuidar lo que queda, porque también no está pensando a largo plazo, no está pensando dentro de 50 años, ¿no? Entonces son visiones muy distintas de lo que hay que hacer para cuidar este planeta. Es cierto, tenemos la idea como que el joven es más comprometido con causas. Es cierto, cuando tiene la información sí, y cuando le afectan directamente sí. Entonces, como que el joven en esta etapa, por no tener la información adecuada o suficiente, o porque hay un exceso también de información en las redes sociales que no necesariamente es bueno, porque no toda la información que hay en redes sociales es acertada, al tener ese exceso de información y no esa urgencia, también pueden verlo como un tema secundario. O sea, sí es importante, pero no es importante hoy. Tal vez sea importante dentro de unos años. Y el grupo de 50 más sí dice, sí es hoy. No. Bien, pues si no hay alguna otra pregunta, nuevamente, gracias a todos ustedes por acompañarnos, no sin antes invitarlos, como hace rato, a que visiten vidacircular.lat, que es el sitio general para México, Centroamérica y el Caribe, y las redes sociales para el caso de México, vidacircular.mx. En todas las plataformas estamos y de verdad van a poder ver no solo el estudio, por supuesto, sino toda la información que se ha construido alrededor del concepto de economía circular. Agradezco a los panelistas nuevamente esta mañana, medios de comunicación, muchas gracias, y a todos ustedes, que tengan muy buen día.